Bueno, vamos a mostrarte algunas imágenes respecto de la partida de Evo Morales con el avión que lo traslada, el avión que envió México, que lo traslada justamente a ese país de América del Norte, ¿sí? Estamos hablando justamente del avión que fue a hacer recarga de combustible en Asunción del Paraguay al aeropuerto de Silvio Pettirossi y partió hace algunos minutos nada más con destino justamente a México. Las imágenes a propósito de los distintos canales que provienen desde el Paraguay que muestran la aeronave que estaba justamente estacionada en el aeropuerto paraguayo, que con una recarga de combustible y que ha tenido obviamente una demora de algunas horas allí en el lugar. Sirvió para que Evo Morales pudiera bajar del lugar, para que obviamente también tuviera algún contacto con autoridades de este país, del Paraguay, y luego entonces sí viajara hacia México. Ahora está en vuelo hacia México. Esto es por lo menos lo que se ha informado. Por supuesto hubo un importante operativo de seguridad en el aeropuerto de Asunción, digo para que tengan en cuenta justamente lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Y sobre todo en esta expectativa fundamentalmente de lo que está aconteciendo. Telefuturo informó justamente que Evo Morales ya partió rumbo a México tras la renuncia y la denuncia de golpe de Estado. Después de haber estado algunas horas en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ya partió con destino a ese país que le va a dar asilo político. Bueno, y ahora vamos a hablar con un amigo, además también periodista, colega por supuesto también, analista internacional, con Jorge Elías. Jorge Elías, ¿cómo te va? Buen día. Hola Javier, buen día. ¿Cómo estás tanto tiempo, Jorgito? Muy bien, gracias. Acá tengo un personaje que no sé si lo conoces también, a mi lado. Hola Jorge, Santi Russo aquí del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo no lo voy a conocer? Por supuesto. Fuerte abrazo, Santi. Hincha fanático de Quilmes, Jorge, sí, pero aguantando siempre los trapos, bien entendido. Exactamente, bueno. A mucha honra. Sí, señor. Bueno, Jorgito, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Con mucho trabajo, me imagino, no solamente allí en Continental, sino también, obviamente, con lo que está pasando, ¿no? Una Latinoamérica muy convulsionada últimamente, ¿no? Una Latinoamérica que te está mostrando una nueva cara y esta nueva cara no tiene factores en común entre los países, es decir, lo que ocurre en Bolivia no es lo que ocurre en Chile, no es lo que ocurrió en Perú, no es lo que ocurrió en Ecuador, pero si te fijas el mapa completo, ves por un lado una gran fatiga democrática, es decir, una clase media que es la que está saliendo a la calle, que es la que está reclamando, no solo en América Latina, también en otras latitudes, pero si nos centramos en América Latina, es la clase media la que está reclamando hoy, una gran caída de los foros regionales, es decir, desaparecen UNASUR, por ejemplo, queda solamente la Organización de los Estados Americanos, el Mercosur en su pelea interna, sobre todo de Brasil y Argentina, también con una imagen de caída, y a eso sumale una gran diferencia con respecto a los años 2000, es decir, la caída del precio de las commodities, es decir, de las materias primas. Y esto te da un panorama diferente, te da un panorama en el cual, fíjate que las últimas elecciones han ganado las oposiciones, no importa si son de derecha o son de izquierda, pero sí han ganado las oposiciones, y eso se traduce en fatiga democrática, es decir, estamos cansados de votar por algo, no importa de qué sesgo ideológico sea, y queremos un cambio, y ese cambio se reclama a través de las urnas, o en algunos casos se reclama en la calle, que es el caso de Chile, por ejemplo. Sí, nosotros estamos mostrando alguna imagen que se difundió ayer, ¿no? Una imagen medio extraña, ¿no? Para difundir cómo durmió Evo Morales, ¿viste? En una carpita, se había puesto una especie de lona acolchada, no sé qué, como mostrando la primera noche cómo había sido de Evo Morales. Lo puso él en realidad en su cuenta de Twitter, ¿no? Así fue mi primera noche. Pero, ¿vos crees que es víctima de todo esto Evo Morales? Yo pienso que fue un golpe de Estado, tal vez vos no coincidas. Yo pienso que fue un golpe de Estado por distintas cuestiones que yo no voy a sustentar, ya lo hice en la jornada de ayer. Pero digo, ¿crees que es víctima o es un poco también victimario de toda esta situación en Bolivia? Creo que es víctima de sí mismo, por un lado, no victimario, pero sí víctima de sí mismo. Y se puede dividir esto en dos tramos.
Por un lado, el fraude electoral demostrado por la Organización de los Estados Americanos, cuestionado inclusive dentro de Bolivia, que lleva a la convulsión popular. Sí. Y por el otro lado, sí, efectivamente, la otra mitad de la biblioteca te dice esto es un golpe porque un militar y un policía no pueden sugerirle a un presidente, es decir, al presidente de la República nada menos, no pueden sugerirle que renuncie, sino que al contrario, tienen que avenirse a colaborar con el presidente en curso, un presidente democrático, para que concluya su mandato o convoque a nuevas elecciones. Entonces, tenés una biblioteca dividida. A mí me parece que se ha dado una discusión semántica que sí tiene que ver con lo ideológico. Es decir, si hubiera renunciado Piñera, yo creo que nadie estaría hoy hablando de golpe de Estado. Renuncia Evo Morales y, bueno, aquellos que son afines, por supuesto, a Evo Morales, y aquellos que no son afines también, porque creo que Evo en estos 13 años ha trascendido las ideologías, sobre todo por los resultados económicos, sobre todo por el bienestar que ha proporcionado a Bolivia, pero se dio un tiro en el pie. Esta es una realidad. El 21 de febrero de 2016 hubo un referéndum. En ese referéndum le decían no al cuarto mandato. Ese referéndum fue votado por escasísimo margen, pero fue votado al fin. La gente le dijo no. Fuerza al Tribunal Electoral para postularse al cuarto mandato, se postula al cuarto mandato. Las elecciones dejan mucho que desear, la desprolijidad del domingo 20 de octubre, el resultado provisional, que al 84% de los votos. Al día siguiente se retoma esto, empiezan a renunciar los del Tribunal Electoral porque se dan cuenta de lo que ha ocurrido. La misma empresa que fiscaliza dice que hay irregularidades y finalmente hay una auditoría de la OEA que dice aquí hubo una normalidad y hay que repetir elecciones, no ir a segunda vuelta, claro, que estaba prevista para el 15 de diciembre. Además, dentro Entonces, de ese informe... yo creo que hay de las dos partes. Sí, dentro de ese informe que nosotros leímos ayer, incluye a la Argentina, donde dice que el 38,07% de los votos de los bolivianos aquí en nuestro país que votaron, digamos, no se corresponde. ¿Por qué? Porque votaron más de lo que estaban en las listas, digamos. Así que imaginen lo que debe haber pasado inclusive también en Bolivia. Ahora, ¿qué los lleva? ¿Qué los lleva, digo, con un buen gobierno, un muy buen gobierno de Evo Morales en lo económico, qué los lleva a querer perpetuarse y a transgredir el mandato inclusive también de su propio pueblo? Y esto es una cuestión más psicológica que política, es decir, a mí me tocó cubrir la campaña de Evo en 2005, su asunción, inclusive ir a Tiwanaku en enero de 2006. Evo Morales, vos decías que mostraba imágenes del Chapare de anoche, y sí. Evo Morales no es que haya cambiado, pero evidentemente 13 años de gobierno te llevan más que al cambio personal, también a mucha presión interna. Hay una realidad, la realidad es que si hoy te pones a pensar, a ver, la inflación anual de Bolivia, 1,51%. Te quedás de piedra. Sí. Aquí solamente en octubre 4%. Sí. El dólar desde 2011 no se mueve de 6 bolivianos con 97 centavos. La banca privada creció 3,6 veces desde 2007 hasta 2011 y así sucesivamente. Es decir, los números económicos son realmente muy buenos. Es como trasladar la economía chilena a Bolivia, cosa que era impensable. Hace años era impensable. Más allá, por supuesto, de esto que ha dicho Alberto Fernández, que en realidad lo dijo Lula primero. Evo Morales es el primer presidente de Bolivia que tiene la cara de Bolivia. Esta es una realidad. Pero hay sectores económicos, sobre todo los sectores de Santa Cruz de la Sierra y demás, que ya de entrada hablaban del indio, ya de entrada, inclusive llegaron a proponer un plebiscito para dividir a Bolivia, para no pertenecer o no estar bajo el mandato de un presidente indígena, que en realidad, más que indígena, el partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo, es un movimiento campesino, no es solo indígena. Pero la cuestión es que efectivamente hay sectores que no se han visto beneficiados con este crecimiento económico, o directamente la inquina personal los ha llevado a crear a este personaje que es Luis Camacho, sí, que va con la Biblia y la carta a pedirle la renuncia, nada menos que al presidente de la República, al margen
de las anormalidades y al margen de todo esto que hablamos de la postulación, que no debió postularse, pudo pasar a la historia. Esta es la realidad, pudo pasar a la historia como el mejor presidente de la historia de Bolivia, esperar 5 años y postularse de nuevo, pero bueno, a veces el poder te lleva a querer repetir y a perpetuarte también en una cultura que tiene sus características como es el caso de Bolivia. Jorge, buenos días. Sofía Bustamante lo saluda, ¿cómo está? Hola Sofía, buen día. Buenos días, me encargo de lo que es económico y me imagino un inversor internacional que ve los números de Chile, ve los números de Bolivia y quizás dice, bueno, puedo invertir en este país. ¿Qué pasó? Es decir, ¿se va a tener que agregar a un capítulo extra en cuanto a, bueno, estas son las variables económicas? Está muy bien, pero tiene que haber un apartado que anticipe todo esto, porque la verdad que fue una sorpresa para todos y más si solo se veían los números económicos. Ya hay un apartado, ya hay consultoras, sobre todo norteamericanas, las que conocemos habitualmente, bancas de inversión, que están diciendo, bueno, por lo económico está todo muy estable, está todo muy bien, pero ojo que aquí hay un riesgo político. El riesgo político es la incertidumbre. No hay nada peor que la incertidumbre en ningún país. Es decir, cuando no sabes qué es lo que va a pasar dentro de 2 días o dentro de horas, porque al fin y al cabo, vos fíjate que hoy Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia. Es decir, hasta que no se reúna la Asamblea Legislativa y le acepte la renuncia, Evo Morales técnicamente es presidente de Bolivia. García Linera, que viaja con él, es vicepresidente de Bolivia. El presidente del Senado sigue siendo presidente del Senado y el presidente de diputados sigue siendo presidente de diputados. Por eso la vicepresidenta del Senado es la que llama a los militares a que acompañen a los policías porque no pueden contener la convulsión social. Hoy el gran problema de Bolivia es la cefalía. No se sabe quién manda y son los militares, que hay un artículo de la Constitución, el 245, que dice que tienen que resguardar la seguridad, la paz social y demás. Son los militares los que anoche dicen, bueno, vamos a acompañar a la policía porque efectivamente esto se desborda, sobre todo en el Alto y en La Paz. Jorge, perdón, ¿pero usted cree que alguien pudo haber anticipado esto? ¿No llegó tarde el aviso de incertidumbre? No creo. No creo que se haya podido anticipar porque, de hecho, a ver, 20 de octubre, elecciones. Al día siguiente comienza la convulsión social. Viene la revisión, las denuncias de fraude de parte de Carlos Mesa, el candidato opositor, las renuncias del Tribunal Electoral. Las denuncias de la empresa que fiscaliza las elecciones, la auditoría de la OEA, el resultado de la auditoría de la OEA, que es el domingo, el mismo domingo que Evo Morales decide renunciar. Es decir, el mismo domingo que antes de renunciar se suponía que Evo Morales iba a convocar a nuevas elecciones, no segunda vuelta, nuevas elecciones, y ahí la disyuntiva era, bueno, ¿se presenta o no se presenta? Más allá de toda esta cuestión previa del referéndum del 2016 y demás. Entonces, yo creo que se acumulan los hechos en 3 semanas y es imposible preverlo. Tal cual, tal cual. Vos sabés que mientras te escuchaba decía, le voy a preguntar a Jorge, ¿cómo queda el mapa de Latinoamérica, no? De un lado y del otro. Está bien, uno puede decir, che, no hagas grieta. Pero el mapa lo tenés que hacer geopolíticamente. De un lado, por ejemplo, yo había notado, bueno, Argentina, México, Venezuela, no sé si Paraguay, en este grupo de Puebla, ¿no? Pero un grupo de Puebla medio, bueno, con expresidentes, pero estoy hablando con los presidentes en ejercicio. Dejemos un poquitito de Uruguay, que estamos en la disyuntiva de saber qué va a pasar en el 24 con el balotaje, porque el Frente Amplio podría perder justamente el dominio del Poder Ejecutivo. Es decir, pero hasta ahora, ¿cómo ves vos el mapa? De un lado y del otro. ¿Quiénes quedan de un lado y quiénes del otro? Mira, ¿sabés qué pasa, Javier? Hace tiempo en Estados Unidos se hablaba de América Latina. Sí. Y te digo más, cuando se hablaba de América Latina casi no se incluía América Central. Era como que había América del Norte y América del Sur. Sí. Y entonces era todo un mismo mosaico. Y había 3 países nada más. Era México por la cercanía, Brasil porque era el
continente dentro del continente, y Argentina porque siempre era potencial. Argentina era el país que siempre iba a prosperar y siempre iba a crecer. Hoy, en realidad, hablar de factores comunes, como te decía, se pueden asociar algunos factores comunes, pero cada país tiene su problema interno que resolver. El caso de Uruguay. Uruguay, si vamos al caso del Frente Amplio, 15 años en el gobierno. Evo Morales, 13 años en el gobierno. Bueno, el Frente Amplio efectivamente puede perder. Es decir, Luis Lacalle Pou, con una alianza multicolor, puede ganar el balotaje el 24 de noviembre y va dentro de la normalidad. Argentina pierde el gobierno en ejercicio, gana la oposición, va dentro de la normalidad. Chile, tenés a Piñera en el gobierno y tenés a las calles, en este momento, a las calles reclamándole la reforma constitucional. Después de semanas y semanas de reclamos de destrozos, de saqueos y demás, Piñera se aviene a esa reforma constitucional. Es el caso de Chile. Bolivia, lo que estamos comentando. Perú, Martín Vizcarra tuvo que disolver al Congreso y sin embargo no se rompió el curso constitucional. Ecuador, Lenín Moreno tuvo que trasladarse de Quito a Guayaquil por su seguridad. Tenés a Rafael Correa que no puede entrar en Ecuador porque tiene causas judiciales en contra. Seguimos, Colombia, hubo elecciones regionales, perdió Duque, es decir, perdió Iván Duque y perdió el uribismo. Nada ha pasado, es una derrota electoral. México ha cambiado de color, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Nada ha cambiado, más allá de que el gran cambio haya sido en 2000, cuando gana Vicente Fox después de 71 años del PRI. Yo creo que cada país tiene sus cuestiones internas que resolver, son cuestiones domésticas, y nos hemos acostumbrado a esa alianza ideológica por la cual, que podríamos decir, fue creada por Chávez en 1999, y en eso también influyeron mucho los petrodólares. Bueno, en ese momento sí se crean gobiernos afines que llevan inclusive la ideología a constituir foros como la UNASUR. Se derrumba la UNASUR porque evidentemente estaba movida por la ideología, porque cae Lula, porque cae Dilma Rousseff, porque se termina el kirchnerismo en Argentina, porque termina Correa en Ecuador, porque Maduro no responde, Venezuela es un capítulo aparte, por supuesto, sí. Maduro no responde a lo que hacía Chávez en su momento, y entonces hoy sí podés alinear y decir, bueno, tenés a tantos de un lado y a tantos del otro, pero yo no creo que prime la ideología como en los años anteriores. Bien. Jorgito, gracias por esta charla, la verdad que una clase magistral y además nos has explicado un poco más, o nos has hecho entender un poco más cómo está la situación, y como decías vos, es un mosaico, exactamente, vos lo pintaste muy bien y lo graficaste de manera extraordinaria. Gracias, Jorge, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Javier, Sofía, Santi, les mando un fuerte abrazo y encantado de hablar con ustedes. Gracias, gracias, Jorgito. El Turco Elías es un tip, además es un tipazo, además que sabe, yo lo conozco de la época cuando trabajábamos juntos en La Nación, tipo, siempre se mantuvo así. Una vez me lo encontré en un viaje, yo iba a Israel y él también, no sabíamos, nos cruzamos en el camino. Y una alegría me dio porque... Primero porque es argentino y segundo porque lo conocemos hace tanto tiempo. Antes usaba bigote. Lo pueden escuchar a Jorge Elías, lo pueden escuchar en Radio Continental todos los días de 5 a 6 de la tarde y después a las 20, desde las 20 allí en Radio Continental también. La verdad una tarde y una noche también con él.